Hola gente, ¿qué tal? Soy Javier. Esta ayudantía va a ser a modo de repaso para la prueba, ¿sí? Va a ser por lo tanto bastante expedita. Es más que nada para aclarar los conceptos fundamentales que necesitamos cuando hablamos de condición de rodadura, ¿ok? Les recomiendo mucho repasar las ayudantías anteriores, viendo todo lo que corresponde a estática, también rotación de sólido rígido y finalmente también a condición de rodadura, todos vistos en las ayudantías anteriores, pero esta tiene por objetivo ser un poco más rápida a modo de repaso, especialmente de condición de rodadura, ¿ok? Entonces el ejercicio dice así: un bloque de masa M mayúscula y un carrete hueco de masa 2M y radio R con esta inercia, ¿cierto? Con respecto al centro de masa, ambos homogéneos, cuelgan unidos por una cuerda ideal sin masa que pasa por una polea. La polea es un disco homogéneo de masa M mayúscula y radio 3R con con la siguiente inercia con respecto a su centro de masa. Entonces nos piden que dibujemos los diagramas de cuerpo libre y los diagramas cinéticos de cada objeto, que encontremos las condiciones de rodadura para la polea y el carrete, que escribamos las ecuaciones de movimiento de cada objeto y finalmente que calculemos las aceleraciones con las que se mueven el carrete y el bloque. ¿Ok? Entonces bastante fácil. Tenemos la masa, bueno, todas estas M corresponden a la misma masa, ¿sí? Tenemos este bloque que cuelga por el lado izquierdo, tenemos la polea, que también corresponde a masa M mayúscula, que está anclada al techo, y tenemos este carrete que está acá, de masa 2M. Aquí les pongo un dibujo en el cual simplifica todos los datos importantes del problema, donde podemos ver, bueno, las masas. Tenemos que tener en consideración que el carrete de la derecha pesa el doble de cada una de las otras masas. Tenemos también que para la polea que está anclada al techo, su radio corresponde a 3R, mientras que el de el carrete, su radio corresponde a R. Finalmente tenemos que la inercia con respecto al centro de masa de la polea, o del disco, corresponde a m por 3r elevado al cuadrado partido en 2 y la inercia con respecto al centro de masa del carrete corresponde a 2m por r al cuadrado. Entonces ya para la pregunta número 1, lo primero que nos piden, como siempre, va a ser los diagramas de cuerpo libre. Entonces acá tenemos las tres masas. Primero tenemos el bloque de masa M, ¿cierto? Que tiene la fuerza correspondiente a la tensión que va hacia arriba, la cual vamos a llamar tensión 1, y también la de su propio peso, que va a ser mg. Después tenemos la del disco, o el de la polea, el cual tiene hacia abajo su propio peso, correspondiente a mg, tiene hacia abajo la tensión 1, por el otro lado la tensión 2, por donde cuelgan las dos masas, y hacia arriba tiene una reacción vertical, la cual vamos a denominar V, ¿sí? La cual contrarresta todo esto para que la polea quede estática. Finalmente, por el lado derecho tenemos el carrete, el cual tiene hacia abajo su propio peso, el cual corresponde a 2 mg, y hacia arriba la tensión 2. ¿Ok? Bueno, entonces una vez que ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, el cual ya estamos siempre muy acostumbrados a realizar, ahora tenemos que realizar el diagrama cinético. ¿Qué significa esto? Vamos a tener que representar todas las aceleraciones y el movimiento junto a su sentido de cada uno de los cuerpos. Entonces, primero tenemos que definir hacia dónde va a moverse todo este sistema. Nosotros sabemos que tenemos una masa que pesa el doble que las demás, por lo tanto sabemos que la masa que está colgando del lado derecho correspondiente al carrete va a ser la que va a empezar a caer, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que si por el lado derecho cae, entonces por el lado izquierdo nosotros vamos a tener que esta masa, que va a ser el bloque, va a subir, ¿sí? Y va a subir con una aceleración a sub 1. Perfecto. Entonces, si es que esta masa sube, nosotros lo que tenemos que esperar es que la polea gire hacia allá, y eso lo va a hacer con una aceleración angular alfa. ¿Ok? Ya, muy bien. Si la polea gira hacia allá, ¿cierto? Y como la masa 2m va a estar cayendo, entonces tenemos por acá que la masa, el carrete, ¿sí? Va a bajar con una aceleración a sub 2. Y además tenemos acá una condición súper importante. Nosotros tenemos que este que está acá, voy a cambiar al puntero, esta masa que está acá, es un carrete, ¿sí? Que tiene una fuerza correspondiente a la tensión 2 que va hacia arriba. Como es un carrete, entonces está enrollado,
y a medida que esto se vaya desenrollando va a ir bajando. Ahora, ese desenrollamiento del carrete significa que adicional a la aceleración 2 que va hacia abajo, este cuerpo además va a estar girando con respecto a su centro de masa con una aceleración angular correspondiente a alfa 2. ¿Sí? Entonces ahí con todo lo que está en rojo ya tenemos todo lo correspondiente al diagrama cinético. Y así sabemos hacia dónde se van a estar moviendo todos nuestros cuerpos. Y así podemos empezar ya a estipular nuestras condiciones de rodadura y nuestras ecuaciones. Entonces, para la parte B nos piden encontrar las condiciones de rodadura para la polea y el carrete. Entonces vamos a partir primero con la polea. Cómo se comporta la aceleración. Tenemos que recordar que la condición de rodadura siempre va a ser una condición la cual nos permite encontrar la relación entre la aceleración lineal con la aceleración angular. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, lo que tenemos acá va a ser la relación entre la aceleración del bloque, que va hacia arriba, con una aceleración A1, y la aceleración angular del disco, que está con un radio 3R. Entonces esta relación nos queda como está expresado acá, ¿cierto? A la cual vamos a llamar ecuación 1. Bueno, notamos que la parte anterior no fue tan difícil, es simplemente hacer lo que ya hemos hecho anteriormente, ¿cierto? En la ayudantía pasada. Ahora, para calcular y encontrar la relación entre las aceleraciones para el carrete ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que, además de estar bajando, ¿cierto? Por el efecto de la gravedad, además tenemos que se va a estar desenrollando. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que considerar. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Y cómo analizamos esto? Cada vez que tengamos algo que se está desenrollando, vamos a tener que analizarlo de las dos formas, ¿ya? Primero, quiero que se centren solamente en el lado izquierdo, ¿ok? Entonces acá tenemos la polea, tenemos las dos masas colgando, y no nos preocupamos de que se esté desenrollando. Entonces, tal como si fuese un problema de intro a la mecánica, o como siempre lo hemos trabajado, nosotros sabemos que si es que la masa de la derecha, correspondiente al carrete, baja un total de delta X, entonces sabemos que el bloque del lado izquierdo también sube un delta X, ¿cierto? Entonces si no hubiese nada desenrollándose y estuviese todo como figuras perfectas como lo hemos trabajado durante intro a la mecánica, nosotros tenemos que si este sube, a ver, voy a poner el puntero, que si el bloque sube un total de delta X, entonces este baja un total de delta X, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si estos delta X nosotros los dividimos por tiempo? Vamos a tener distancia partida en tiempo, lo que corresponde a velocidad. Entonces, si dividimos todo esto en tiempo, vamos a tener que la velocidad de acá va a ser la misma velocidad con la que baja este bloque. Si lo volvemos a dividir en tiempo, entonces lo que vamos a tener es que la aceleración con la que sube el bloque va a ser la misma aceleración con la que baja el carrete. ¿Ok? Eso es muy intuitivo, como siempre lo hemos visto. Ahora, tenemos que, para esta parte, vamos a tomar el lado derecho de lo que está en la diapositiva, ¿sí? Y tenemos que considerar que el carrete se está desenrollando. Entonces, a medida que se desenrolle, ¿sí? Tenemos que verlo como si estuviese quieto. Entonces acá, permítanme un poquito, voy a traer el puntero de nuevo. Ya. Hagamos como que esto está anclado. Acá donde tengo el puntero está anclado. No se está moviendo, nada se está moviendo. Entonces, si eso yo lo suelto, va a ser como un yoyo, ¿cierto? Y solamente por el hecho de desenrollarse, así, ¿cierto? Siguiendo esta flecha que está acá, como va a estar rotando, entonces el carrete va a descender linealmente hacia abajo, ¿cierto? Ok. ¿Qué quiere decir esto? Significa, y quiero que presten mucha atención en esta parte, porque es muy importante, en parte a lo que va orientado la ayudantía, ¿sí? Significa que la aceleración total del cuerpo derecho que corresponde al carrete va a ser la suma, acá bien puesto, la suma de la aceleración de la traslación, que era lo que les estaba diciendo que era como de intro a la mecánica, más la aceleración lineal por la rotación, el cual corresponde al desenrollamiento, ¿sí? Entonces acá, escrito de nuevo, tenemos que la aceleración total va a ser la aceleración de la traslación
más el desenrollamiento que va a ser este que está acá. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Ahí fácil, nosotros tenemos que, tal como yo, vamos a aplicar la condición de rodadura. ¿Ok? Porque a medida que se va desarrollando perfectamente, no va resbalando, ¿cierto? A medida que se va desarrollando. Y podemos aplicar la condición de rodadura, en la cual vamos a decir que la aceleración con la que va a ir desarrollándose hacia abajo, ¿cierto? De forma lineal, va a ser igual a la aceleración con la que va al carrete, que le vamos a llamar aceleración angular 2, por el radio del carrete. ¿Ok? Entonces, esto que está acá, nosotros tenemos que reemplazarlo y lo ponemos acá. ¿Sí? Entonces, finalmente, vamos a tener que la relación para la aceleración 2 correspondiente al carrete va a ser A1, que va a ser la aceleración, este que está acá, corresponde a la aceleración con la que suba el bloque por el lado izquierdo, más la aceleración que gana por ir desenrollándose. ¿Se entiende? Cabros, esto es súper importante. Si no les quedó claro, repítanlo las veces que quieran, véanlo bien, analícenlo, porque es muy importante. Tienen que tener muy claro que cuando haya algún cuerpo que esté enrollado y se vaya desenrollando, además de tener la aceleración con la que se está moviendo por sí solo, ¿cierto? Por efecto de la gravedad, además se tienen que sumarle la aceleración que gana por ir desenrollándose. Si no, todos los cálculos que tengan después van a estar malos. ¿Ok? Así que en verdad, nuevamente, pónganle mucha atención. Ok, entonces después de haber sido muy enfático, pasamos a la siguiente parte en la que ya nos piden calcular las ecuaciones de movimiento. Y esto es algo que ya sabemos hacer, así que no le vamos a dar tanta vuelta. Vamos a tener que, para el bloque, vamos a tener dos fuerzas que van a estar actuando, que va a ser la tensión hacia arriba, el peso hacia abajo, y como todo se va a estar moviendo, lo vamos a igualar a m por la aceleración 1. ¿Sí? ¿Ok? Recuerden que esta aceleración 1 está definida positiva hacia arriba. Ok, con respecto a la polea, que va a ser el, el disco más grande, ¿cierto? De radio 3R, tenemos hacia arriba la reacción y hacia abajo todo lo demás que corresponde a la tensión 1, tensión 2 y el peso, o sea, el peso de sí mismo. Y como no se está moviendo en ningún sentido, vamos a igualarlo a 0. Por último, tenemos las ecuaciones del carrete, en el cual tenemos la tensión 2 hacia arriba, el peso que corresponde a 2m hacia abajo, ¿cierto? Finalmente a la masa que corresponde a 2m por la aceleración 2, acá, ¿cierto? Que va a ser con la que va a ir descendiendo. Acá no importa tanto si es que lo ponen positivo o negativo, porque recuerden que si es que mientras sean constantes, después si es que nos da que la aceleración 2 es negativa, entonces significa que baja. ¿Ok? Entonces sigamos. Entonces, ¿qué llevamos de momento? Tenemos 5 ecuaciones que hemos podido encontrar, pero si nos damos cuenta y nos ponemos a contar las variables totales que tenemos, podemos darnos cuenta que tenemos 7 variables. Eso es un gran problema, ¿cierto? Entonces, si vamos contando, vamos a hacerlo rapidito. Tenemos una variable, acá tenemos 2, 3, 4, la tensión 5, 6 y 7. Y solamente 5 ecuaciones, entonces estamos en un problema. Entonces, ¿qué otra relación puedo encontrar yo para poder sacar alguna nueva ecuación que me permita resolver este sistema? Si yo reviso bien, y me acuerdo bien de las ayudantías que ya hemos visto, me puedo acordar que existe una fórmula la cual involucra la inercia y también puedo usarla con la sumatoria de torque, ¿cierto? Entonces de ahí yo puedo encontrar otra relación, la que corresponde a la que nos permite calcular las aceleraciones angulares de cada cuerpo. ¿Ok? Entonces tenemos que hacerlo ahora. ¿Cómo se calculaban estas aceleraciones? Las cuales corresponden a alfa y alfa 2, que son de la polea y el anillo. Entonces nosotros nos acordamos que tenemos una increíble fórmula que me permite relacionar las inercias, que me las están dando, por si acaso, en el problema además, que me las permite vincular con la sumatoria de torque para poder calcular el dichoso aceleración angular. ¿Ok? Entonces, vamos a partir y lo vamos a hacer primero con la polea. Lo vamos a calcular con respecto a su propio centro de masa, porque no tiene sentido usar Steiner para desplazarlo hacia ningún lado, ¿cierto? Entonces, como lo vamos a hacer con respecto al centro de masa, vamos y escribimos la ecuación. Y ya simplemente queda empezar a hacer los cálculos y reemplazar lo que corresponda. Nosotros sabemos que de la polea nos están dando que su inercia con respecto al centro de masa corresponde a este término que está acá, luego multiplicado por la aceleración angular, que en este caso corresponde a alfa,
va a ser igual a la sumatoria de torque. Entonces, esta sumatoria de torque, nosotros teníamos la polea así, perdón, lo estoy haciendo con el mouse, y teníamos la tensión 2 por acá y la tensión 1 hacia acá. Y nosotros sabíamos además que el radio de toda la polea correspondía a 3R. Bueno, además acá tenemos la vertical, pero sabemos que como nosotros lo vamos a tomar como nuestro punto de referencia, entonces esa fuerza vertical ya no aplica, ¿cierto? Entonces vamos a tener, por un lado, el torque realizado por la tensión 2 y el torque realizado por la tensión 1, cada uno con su respectivo signo. Luego ya solo queda hacer lo mismo para el carrete. Vamos a usar la inercia con respecto a su propio centro de masa que nos la habían dado y correspondía a 2mr al cuadrado por, y ahora en este caso, la aceleración angular correspondiente al carrete que lo expresamos como alfa 2. Y todo eso igual al torque que va a ser positivo, ¿cierto? Porque está apuntando hacia arriba la tensión 2 por el radio. ¿Ok? Perfecto, sigamos. Entonces es muy importante lo que acabamos de hacer porque con esa relación nosotros logramos pasar de 5 ecuaciones a 7 ecuaciones por haber relacionado la inercia con el torque y poder encontrar una expresión para cada una de las aceleraciones angulares, ¿cierto? Un paréntesis, cabrón. Hasta ahora todo lo que hemos visto es para generar estas ecuaciones y ha sido la parte analítica, ¿cierto? Lo de analizar las ecuaciones de movimiento, analizar hacia dónde se mueve qué cuerpo, cómo giran, cómo se comportan, cómo están relacionados, ¿cierto? A través de la condición de rodadura y también sobre la ecuación para encontrar la aceleración angular. Entonces ya de aquí en adelante lo que nos van a pedir siempre va a ser encontrar estas variables, pero ya simplemente queda en resolver este sistema de ecuación. Así que lo que vamos a ver a continuación es más que nada metódico. Si es que se sienten confiados con su álgebra al resolver ecuaciones, bueno, pueden saltárselo, pero igual lo vamos a resolver de forma bastante clara para que no se vayan y no se pierdan mientras estén haciendo la prueba y no se vayan persiguiendo la cola, ¿cierto? Porque cuando ya tenemos muchas ecuaciones puede que uno se pierda. Entonces sigamos. Entonces así pasamos a la parte D, en la que ya nos piden calcular las aceleraciones A1 y A2 que corresponden a la aceleración del bloque y del carrete. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que tenemos 7 ecuaciones y tenemos 7 incógnitas, entonces podemos resolver este sistema. No es necesario que se den la lata de desarrollarlo para todos, encontrar todos, porque igual es bastante álgebra la que hay que aplicar, pero nos podemos centrar simplemente en encontrar lo que a nosotros nos importa. ¿Sí? Entonces, haciendo una rápida inspección, nosotros nos damos cuenta de que a nosotros la ecuación número 4 no nos aporta mayor información para los valores que queremos encontrar, porque de acá los valores que podemos encontrar van a ser la vertical y también las tensiones que de momento no nos importan, a menos que se lo estén pidiendo, entonces no es necesario usarla. Así que la vamos a tachar para ir simplificándonos la vida. Ahora, a continuación, vamos a usar la ecuación 1 y la ecuación 2, que son las correspondientes a la condición de rodadura, y tenemos que podemos reemplazar estos valores A1 y A2 en las ecuaciones 3 y en la ecuación 5. ¿Ok? Entonces, esto queda... Un segundito, un segundo. Esto que está acá yo lo había tachado. Ya, perfecto. Queda como sigue. Reemplazamos la 1, acá la ecuación 1 en la ecuación 3 y nos queda de esta forma, ¿cierto? Y luego reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 5 y nos queda de esta forma. Ahora nos damos cuenta que la ecuación 1, acá presente, ¿sí?, correspondiente a la aceleración del bloque, también está dentro de la ecuación 2. Por lo tanto, acá reemplazamos lo que corresponde a la aceleración del bloque, que corresponde a la ecuación 1, y lo volvemos a reemplazar y nos queda esta ecuación final. Entonces a estas ecuaciones las vamos a llamar ecuación 8 y ecuación 9. Entonces, para ser ordenado, vamos a ir tachando las ecuaciones que ya vamos a ir ocupando, ¿cierto? Nosotros sabemos que al fusionar ecuaciones, ¿cierto?, al utilizarlas, ya vamos generando nuevas relaciones y ya no es necesario utilizar las anteriores. Entonces,
nosotros combinamos la ecuación 1 con la ecuación 3, lo cual nos dio la ecuación 8, y combinamos la ecuación 2 con la ecuación 5 y nos dio la ecuación 9. Además habíamos dicho que la ecuación 4 no la íbamos a ocupar. Ok, entonces nos queda el problema como se muestra, y de acá lo que vamos a hacer es que la ecuación 7 y la ecuación 8 la vamos a reordenar, ¿cierto? Despejando la tensión 2 y la tensión 1 para poder reemplazarlos en las ecuaciones 6 y 9. ¿Ok? Entonces una vez que hacemos eso, reemplazamos y queda como sigue. Perfecto, así queda. Reemplazando estos valores en la ecuación 6 nos queda la ecuación 10, que queda como se muestra, y además nos queda la ecuación 11, tal como se muestra acá también. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es agarrar todas las ecuaciones que teníamos anteriormente, de todo lo que nos salió del ejercicio, para finalmente encontrar dos ecuaciones que corresponden a la ecuación 10 y a la 11, la cual nos van a permitir calcular los valores de alfa y alfa 2, que corresponden a la aceleración angular del disco y a la aceleración angular del carrete. Entonces, una vez que podamos despejar estas aceleraciones angulares, nosotros podemos encontrar las aceleraciones, ¿cierto? Las aceleraciones lineales, ¿sí? Utilizando las ecuaciones 1 y 2. ¿Sí? Recuerden que el hecho de que les esté tachando no significa que se hayan perdido para siempre, pero es para ir ordenado cuando las vayamos usando. Entonces, finalmente tenemos que entre las ecuaciones 10 y la 11 podemos encontrar los valores correspondientes a alfa y a alfa 2, que son, recuerden, las aceleraciones angulares, y con estas aceleraciones angulares ya solamente queda reemplazarlas, ¿cierto?, en las ecuaciones 1 y 2 para poder encontrar la aceleración 1 y la aceleración 2. Una vez que tengamos eso, después ya solamente queda reemplazar en las demás ecuaciones que tenemos y podemos encontrar los valores de las tensiones también. Y finalmente incluso pueden encontrar el valor de la vertical. Sí, pero recuerden que lo importante que nos estaban pidiendo era esto. Entonces, ¿por qué es todo esto? Para que sean ordenados, ¿sí? En verdad yo les recomiendo mucho que cuando estén en estos ejercicios usen todas las ecuaciones. Recuerden siempre que van a ser las correspondientes a la sumatoria de fuerza. Tenemos la relación que nos vincula la inercia con la sumatoria de torque, que podemos calcular, ¿cierto?, la aceleración angular, y finalmente tenemos la condición de rodadura. Entonces cada vez que tengamos un carrete y cada vez que tengamos alguna condición de rodadura va a ser necesario aplicar todas estas condiciones para generar todas las ecuaciones posibles y encontrar la forma óptima de resolver este sistema de ecuaciones. ¿Ok? Ya, en verdad cabros, les deseo mucha suerte y mucho éxito. Saludos.